Hola a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a el primer ciclo de conversaciones en el marco del Seminario del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Austral de Chile, sede Valdivia. En el día de hoy tenemos en nuestro primer capítulo a una gran invitada. Ella es abogada de la Universidad de Concepción, especialista en política europea y relaciones internacionales, integrante del Comité Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile por demanda de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia, es directora del Programa de Estudios Europeos y además es académica de la Universidad de Concepción. Estoy hablando de Paulina Astroza, que se va a unir ahora. Va a estar junto a nosotros en este primer capítulo. Vamos a esperar que se una. Y me gustaría saber si me escuchan bien, si pueden hacer pulgar arriba. Vamos a ver, vamos a enviar una invitación a Paulina. Hola Paulina, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? bienvenida, muy bien. Bienvenida a nuestro primer capítulo del ciclo de conversaciones. Ya les estaba comentando a quienes se están uniendo este ciclo de conversaciones en el que vamos a tener durante algunos días invitados e invitadas para hablar acerca de la contingencia actual. Primero agradecerte nuevamente por haber aceptado nuestra invitación y estar junto a nosotros. Y una pregunta obvia para iniciar, ¿cómo estás llevando la cuarentena? Antes que responder la pregunta, agradecerle a ustedes la deferencia de haberme invitado. Yo feliz de participar con ustedes, conversar de nuevo, porque el año pasado, antepasado, ya me perdí Sí, cuando el fue año pasado. el año pasado, fue una muy buena experiencia, así es que feliz de poder compartir de nuevo por esta vía, que es primera vez que estoy en, un- eh, en una actividad por Instagram, así es que aprendiendo también de esto. Claro. Llevo 4 semanas en que no he salido de mi departamento para nada, confinamiento voluntario desde que la universidad cerró y las clases de mi hijo también, el colegio, se terminaron vía presencial, así es que nada, con el ánimo subiendo y bajando, y creo igual que todos, es normal tener angustia, eh, ciertos temores, pero al mismo tiempo tratando de ver y analizar y observar todo lo que está pasando en el mundo, en Chile, en lo personal, y es bastante interesante, de todas maneras, pese a todo lo negativo que también observamos hoy Uh-huh. día. A propósito de eso, del mundo, vamos a comenzar de lleno con el análisis internacional. Te hago una pregunta. ¿Ha fracasado Europa frente al coronavirus? Depende de lo que queremos entender por Europa, porque Europa así como tal, o es el continente europeo, y como tal el continente europeo no reacciona a eventos como este. Si estamos refiriéndonos a la Unión Europea, que podemos hacer un análisis, o si nos estamos refiriendo a los estados europeos. Y ahí también podemos hacer otro análisis respecto a lo que cada uno de estos estados a nivel nacional han ido adoptando como estrategia. Entonces, primero, definir sobre qué Europa es la pregunta. Claro, la Unión Europea ha fracasado frente al coronavirus. Yo creo que no ha fracasado, pero sí es criticable ciertas reacciones. Pero también aquí hay que entrar a distinguir ciertos aspectos. Lo primero que hay que tener en claro es que la Unión Europea, que hoy día son 27 estados, tiene ciertas materias que los estados miembros le han transferido a la Unión, por lo tanto son de competencias de la Unión Europea, y ahí es ella quien tiene que accionar. Hay otras competencias que los estados no le han transferido a la Unión, siguen siendo de los estados-nación. Y las competencias en materia de salud justamente son competencias nacionales, no son competencias de la Unión Europea. Por lo tanto, es lógico que la primera reacción sea a nivel nacional. Lo que hace España, lo que hace Italia, lo que hace Bélgica, lo que hace Suecia, son competencias nacionales. Entonces, eh,
a veces se le exige a la Unión Europea que haga o tome ciertas acciones para las cuales no tiene competencias para hacerlo, son los Estados-nación. Y dentro de las competencias que la Unión sí debiera adoptar, ha sido lenta en algunas y en otras ha sabido rápidamente empezar a reaccionar. Entonces hay que distinguir de qué nivel estamos hablando. Claro. De hecho, a propósito hablando de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo hace unos días: Europa surgirá gracias a la solidaridad. ¿Está habiendo realmente una falta de solidaridad entre los Estados miembros de la Unión Europea, considerando sobre todo el caso de la oposición de ciertos estados a los llamados coronabonos? A ver, hay una crítica respecto justamente a la posición de algunos estados que han rechazado lo que antes se llamaba los eurobonos para la época de la crisis, el 2013 en especial, la crisis griega y cuando casi el euro en el fondo desaparece y es en un riesgo. Y hoy día ya se llama coronabonos. Ese es un instrumento en el cual hay un enfrentamiento claro entre países. O sea, por un lado, tú te encuentras con aquellos estados que insisten en que la mejor salida hoy día a la crisis desde el punto de vista económico, de la recuperación económica, y para que los estados sobre todo no se vayan a la quiebra por el impacto económico que va a tener la crisis, es a través de este instrumento. Pero este instrumento cuenta con el rechazo de sobre todo los países nórdicos, los países del norte, más Alemania. Merkel ha rechazado muchísimo tiempo tanto los eurobonos hoy día como los coronabonos. Pero no solo ella, también dentro de su partido, ella tiene una fuerte presión para no aceptarlo. Y el otro país que hoy día aparece como quien la está apoyando en esto es Países Bajos. Y por otro lado, tú te encuentras con aquellos países que quieren estos eurobonos o coronabonos, que es mutualizar la deuda, es que se otorguen préstamos con la garantía de aquellos estados que en el mercado de la deuda tienen incluso intereses negativos. Y aquí te encuentras con los países del sur, que son los que han estado más afectados hoy día, que es Italia, que es Francia, que es España, fundamentalmente, y que Portugal también está, que si bien no está tan afectado como los otros, está apoyando esto de los euro o coronabonos. Pero ese es un solo instrumento y efectivamente se dice que son poco solidarios, que los países más ricos no quieren ayudar a los más pobres y que esta crisis, a diferencia de la crisis griega, no es responsabilidad de los estados, sino que es una pandemia mundial y que al final va a afectar tanto a Italia, Francia, como a la propia Alemania, a la propia Países Bajos, porque si ellos quieren vender, porque son países fundamentalmente exportadores, bueno, necesitan también que sus vecinos estén en un buen pie. Pero hay otros instrumentos y hay otras vías también de solidaridad que los europeos sí han usado y aquí se han aprobado una serie de medidas dentro de tanto del Eurogrupo como de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y también a nivel nacional, en que Alemania, por ejemplo, está recibiendo a enfermos de Francia, o Luxemburgo está recibiendo a enfermos de Francia o de otros países, donde también ya se habían donado mascarillas, una serie de otras cosas. Entonces, hay una serie de acciones en las cuales sí ha habido solidaridad y en otras no ha habido solidaridad. Y ahí claramente hay una tensión. A propósito de eso, los países ricos no quieren ayudar a los países pobres. ¿Por qué la Europa rica se opone a estos coronabonos? Y si cree usted que se está gestando una especie de división entre la eurozona. Ya existía esa división, ¿eh? Existía esa fisura y se vio claramente en el caso de la crisis griega, la crisis del euro, pero hoy día han cambiado un poquitito los actores, pero digamos que esa fisura ya estaba, ¿ya? Ahora, yo no soy economista, así que seguramente lo voy a explicar súper mal, porque yo he leído sobre este tema, pero no logro todavía comprender cabalmente porque me falta mucho conocimiento económico para poder comprenderlo. Pero en definitiva, ¿qué es lo que dicen los países? Que ellos creen que son otros los instrumentos para ayudar a estos países a enfrentar la crisis y no comprometer finalmente
la responsabilidad de mutualizar la deuda, o sea, que todos respondan por la deuda, que asuman estos países que al mismo tiempo, como el tema presupuestario y el tema fiscal no es una competencia que esté comunitarizada, o sea, que sea de la Unión Europea, los países se pueden endeudar, pero infinitamente, sin que ninguno de los otros estados pueda controlar ese margen. Entonces dicen, por ejemplo, los alemanes, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Cómo nosotros vamos a garantizar la deuda italiana o española si resulta que nosotros no podemos controlar el gasto de España o de Italia y tampoco para eso se requiere la aprobación del Parlamento alemán? Porque evidentemente los gastos que se hacen en Alemania, al interior de Alemania, tienen que pasar por el Parlamento alemán. Entonces ellos dicen, ¿cómo nosotros vamos a poder garantizar esto si no tenemos control tampoco de lo que van a hacer, cómo lo van a hacer? Entonces ellos dicen, nosotros lo que estamos dispuestos a hacer es ir en ayuda a estos países, pero estableciendo condiciones a esos préstamos. Y eso fue lo que hicieron finalmente en el Eurogrupo. Dijeron, nosotros vamos a prestar dinero, pero ese dinero que vamos a prestar, primero tiene que ser solo para utilizarlo en el tema sanitario, en salud. O sea, no es para pagar deudas que traen de arrastre de otras cosas. Y segundo, evidentemente con esta condicionalidad, que no quieren que sea tan dura como lo fueron cuando fueron los rescates de la propia España o de Grecia, sobre todo, donde la condicionalidad fue recorten el presupuesto, recorten lo que se gasta en educación, salud, etcétera. Entonces, eso es en el fondo la lógica. Ahora, dentro de los prejuicios que muchos quieren plantear como una división, dicen, los ricos no le quieren dar a los pobres. Otros dicen, no, lo que está pasando es que nosotros nos vamos a ir a financiar a países irresponsables que gastan más de lo que tienen. Y nosotros que durante mucho tiempo trabajamos austeros, controlamos el gasto, ahora tenemos que ir frente a estados que no cumplen con lo mismo. Pero eso está más en la discusión, en la prensa, en la parte política, más que lo técnico de por qué algunos se oponen y otros no. Producto de esta crisis que afecta a todo el mundo, pero sobre todo a la Unión Europea, ¿cree usted que se llegue a la conclusión de que se necesita más Unión Europea, es decir, se necesita federalizar aún más a la Unión y que, por ejemplo, conlleva que a la Comisión se le entreguen competencias en materias que actualmente no lo tiene, por ejemplo, en materia sanitaria? Bueno, ese es otro gran debate que hay en Europa y es el debate que viene desde el origen, entregarle a la Unión Europea. ¿Cuántas competencias en el fondo transferir? Y ese es un gran debate. Algunos dicen que hay que llegar, son los menos hoy día, pero se ha planteado, llegar hasta la creación de un solo Estado, los Estados Unidos de Europa. O sea, todas las competencias en definitiva, o la gran mayoría de las competencias, transferirlas al ente supraestatal y crear los Estados Unidos de Europa, como lo llamó Churchill. Uh-huh. Hay otros que dicen, no, no es necesario llegar hasta la creación de un Estado, un único Estado europeo, porque eso significa renunciar también a nuestras propias identidades nacionales, etc. Pero sí se dice que en las grandes crisis que ha tenido la integración europea, esta no es la primera, pero tal vez la más grande, desde que se creó, es justamente que algunas materias sí tienen que ser transferidas a la Unión para que se pueda reaccionar de manera común o de manera supranacional, de manera más rápida, a estos desafíos que superan finalmente a los estados. El debate está abierto. Yo creo que hay que dejar un poco pasar el tiempo y analizar si finalmente se avanzó en una mayor integración o por el contrario, el resultado de todo esto en definitiva es que hay una mayor desafección con la Unión y una mayor vuelta y deseo a volver a ser un Estado-nación propiamente tal y reaccionar como Estado-nación. Pero al mismo tiempo, pese a estos sacudones que hay, al final siempre los europeos saben que las soluciones tarde o temprano tienen que ser en colaboración con todos los Estados miembros, porque ellos dependen mucho unos de otros. Entonces tienen que llegar a un punto en que a lo mejor no transfieren la competencia, pero tienen que coordinar y colaborar entre ellos y buscar las herramientas. Y eso siempre lo han hecho cada vez que ha habido crisis. Vamos a ver qué pasa con esta.
Antes de continuar, le quiero pedir a la gente que nos está viendo que si tienen alguna pregunta la pueden ir realizando ahora y al finalizar, cuando estemos ya finalizando, Paulina va a contestarlas. A propósito del tema de la crisis, hay una frase que dice: la Unión Europea se consolida y crece después de cada crisis. ¿Podría ser esta la excepción? Podría ser esta la excepción. La verdad es que algunos han planteado que efectivamente Europa se ha hecho a punta de golpes, a punta de crisis. Cada crisis que la integración europea ha sufrido, al final, grave, más grave, menos grave, han estado al borde del precipicio, pero al final han llegado a un acuerdo, bueno, malo, insuficiente, pero finalmente llegan a un acuerdo y eso ha implicado muchas veces una profundización del proceso de integración. Otras veces ha significado la ampliación de la integración. Todo depende en qué etapa de la crisis. Algunos hoy día, algunos especialistas están planteando que esa idea de los avances de la integración, crisis a crisis, está agotado. Y que hoy día podría ser justamente esta gran crisis, si Europa no sabe reaccionar de manera colaborativa y que le dé inmediatamente, digamos, el soporte a los estados, que efectivamente esta puede ser aquella crisis que por excepción no avance la integración, sino que sea un retroceso. Eso va a depender mucho de cómo los estados y las instituciones de la Unión Europea tomen decisiones este tiempo, que las están tomando, ¿eh? Han estado activamente tratando de encontrar los instrumentos. Ahora hay que ver cuántos de esos instrumentos la gente de verdad percibe que vienen de la Unión Europea, porque aquí hay un juego un poco diabólico, porque cuando hay, digamos, cosas buenas, los políticos nacionales dicen que es gracias a ello por la política nacional. Cuando hay cosas malas, dicen que esto es culpa de la Unión Europea, sea o no sea la culpa de la Unión Europea. Entonces, también vamos a ver cómo el mensaje se transmite, porque si es algo que finalmente viene efectivamente la colaboración entre todos los estados, gracias a la Unión Europea, pero los distintos europeos lo perciben como que es gracias a su Estado-nación y que la Unión Europea no ha hecho nada, esa desafección va a continuar, aunque no sea verdad que la Unión no ha hecho nada. Respecto al daño económico que está teniendo la Unión Europea a propósito del COVID-19, ¿qué efectos tendrá en los Estados miembros de la Unión Europea, sobre todo en aquellos que aún no se logran recuperar por completo de lo que fue la crisis de la eurozona? Y considerando además que hoy el FMI señaló que se prevé una caída del 7,5% del PIB de la eurozona en 2020. A ver, los efectos, si es que llega a ocurrir lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que incluso le dio hoy día a la mañana un especialista que decía que incluso veía que eran optimistas esos datos, decía él. Ojalá incluso fuera lo que señala el Fondo Monetario. Y lo que señala el Fondo Monetario ya es dramático. Evidentemente esto va a traer un empobrecimiento de ciertos estados mucho más. O sea, piensa que lo que está planteando el Fondo Monetario, en el caso de España, tomemos un ejemplo, lo que se está proyectando es un desempleo por sobre el 20%. Una caída, si no me equivoco, del 10 y tanto por ciento en el caso español. El caso alemán se está planteando una caída del 6%. O sea, Alemania, la locomotora de Europa, un 6%. Lo que se está proyectando para Francia es muy preocupante. Entonces, claramente este es un desafío para los europeos, para algunos países más que otros, pero a la larga para todos. Algunos países se van a ver también mucho más afectados porque dentro de las consecuencias de la pandemia ha sido, por ejemplo, el tema del turismo. España, Italia, Grecia, Francia viven mucho del turismo. Y esto se va a ver afectado justamente por lo que ha significado la restricción tanto de los aviones, los cruceros, los aeropuertos, el cierre de fronteras, los hoteles. O sea, va a tener un impacto real. Y por otro lado, una de las decisiones que tomó la Unión Europea era relajar lo que se llama el pacto de estabilidad, que significa que los estados no se endeuden más de un cierto porcentaje y no ser sancionados por eso. Creo que el 3%. Y hoy día dijeron, la excepción es que vamos a relajar eso, por lo tanto los estados sí se van a poder endeudar más de este tope que tienen. Entonces vamos a ver estados mucho más endeudados
y con, como yo te digo, con ingresos que se van a afectar muchísimo. ¿Y qué rol cumpliría en este caso el Banco Europeo, el Banco Central Europeo? A ver, de nuevo me estás haciendo preguntas que escapan a mis conocimientos técnicos, pero el Banco Central Europeo, y ojo en esto, porque la presidenta o la directora general, presidenta o directora del Banco Central Europeo, es la antigua directora general del Fondo Monetario Internacional, que es Christine Lagarde, que fue ministra de Finanzas en el gobierno Sarkozy en Francia. Y ella, cuando empieza la crisis, ella fue muy criticada porque le dijeron que el Banco Central tenía que salir a ayudar a los estados, justamente otorgando estos créditos inyectar dinero para que los estados pudieran tener liquidez y así los propios bancos nacionales tuvieran liquidez y esto también se traspasara a las empresas, digamos, a la ciudadanía. Y Christine Lagarde tuvo una declaración al principio como diciendo, no, 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 esto hay que ver más adelante qué pasa. Y esa señal fue pésima. De partida el mercado lo tomó pésimo, las bolsas cayeron, y ella fue muy criticada porque a diferencia de Mario Draghi, que fue el antiguo presidente del Banco Central Europeo para la crisis griega, Mario Draghi dijo hay que defender el euro, hay que defender los estados y vamos a hacer lo que sea necesario. Esa frase quedó típica de Mario Draghi. Y lo que Christine Lagarde era, o sea, era la antipolítica de Mario Draghi. Bueno, ella fue muy criticada y finalmente el Banco Central Europeo efectivamente empezó a adoptar medidas que iban en la idea de Draghi de hacer todo lo que fuera necesario para ayudar a los estados en esta crisis. Entonces, ahí tiene un rol a través de los instrumentos del Banco Central, que no los conozco en detalle porque, insisto, no es mi área, pero políticamente yo vi ese cambio y las críticas, cómo afectaron a Lagarde y cómo cambió la política del Banco Central. Y hoy día sí está actuando justamente para ir en ayuda de los estados. Ahora vamos a pasar a un tema que se refiere a algunas frases que ha dicho el presidente de Francia, sobre todo en los discursos a los que se dirige a la ciudadanía. En un discurso en marzo, él señalaba, lo que ha revelado esta pandemia es que la salud gratuita, nuestro estado de bienestar, no son costos o cargas, sino bienes preciosos y que este tipo de bienes y servicios tienen que estar fuera de las leyes del mercado. ¿Qué opina respecto de estos dichos? A ver, la posición de Emmanuel Macron, que es bastante interesante y que ha tenido también una evolución que ha ido reforzando esto, va en la idea también de, eh, por un lado, su mensaje es el reforzamiento justamente de lo público, tanto la educación pública, pero ahora en este caso la pandemia, de la salud pública. Francia tiene un sistema de salud público importante. Entonces dice, bueno, hay que seguir reforzando esto y es más, él anunció que terminada esta crisis, uno de sus compromisos era que iba a empezar a invertir muchísimo más en la salud, en los médicos, en todo el personal sanitario, para estar mucho mejor preparados para futuras pandemias o crisis que ya sabemos hoy día que es probable que sigan habiendo, que esta no va a ser la última. Y él ha seguido durante todo este tiempo reforzando esa idea. Por otro lado, para que veamos las luces y sombras, también por otro lado, Emmanuel Macron tiene un discurso muy pro-Europa, pero adoptó ciertas medidas que el resto de los europeos también lo critican. Por ejemplo, eso que requisó mascarillas y que también adoptó una medida muy, muy, digamos, cerrada respecto a las fronteras, etcétera, que eso también perjudicaba a los vecinos. Entonces, ha sido también un poco, hay que ir viendo las distintas medidas y los distintos discursos que él ha ido planteando. Pero sí plantea esto de la salud pública y que hay que reforzarla. Incluso pidió disculpas. Dice, hago el mea culpa porque no lo hicimos antes. Y hoy día nos pilla esta pandemia no tan preparados como debimos haber estado, pero él dice que él se va a comprometer a que sí se va a reforzar. Piensa además que hay que saber que en el caso de Francia, el presidente de la República dura 5 años y puede ser reelegido por una vez. Y él va en su primer mandato, por lo tanto él también está pensando en su segundo mandato. Claro. A propósito también de Macron, el fin de semana salió una noticia cuyo titular decía Macron propone aislar a Europa del resto del mundo. Se presta a Macron la intención de pedir a la Unión Europea el cierre de todas las fronteras del espacio Schengen, incluso después del fin del confinamiento generalizado.
si esto llegase a pasar, ¿qué posibles consecuencias habría? Y sobre todo, ¿cuál cree usted que son los motivos? Es decir, ¿el principal motivo es el COVID-19 o por debajo se esconde otro? Yo creo que Macron ha tenido, por un lado, un discurso muy pro-Europa, pero también con una raíz que uno puede empezar a analizar un poquito más fino, muy nacionalista, soberanista francesa también. Entonces ha sido una mezcla y una tensión ahí en esas dos visiones que tiene Macron. Y efectivamente él hizo esas declaraciones, en el discurso de ayer habló de nuevo del cierre de las fronteras, incluso habló de los países no europeos, y resulta que Schengen no incluye a todos los países europeos, o sea, hay países que no son Schengen, pero que son europeos, y eso implicaría cerrarle las fronteras. Pensemos en el propio Reino Unido, que es europeo, pero no es Schengen. Entonces, él de nuevo habló de esto y algunos que son partidarios de la integración están ya encendiendo las alertas diciendo, ojo con esto, porque si esto se mantiene, efectivamente es el propio espacio Schengen que después puede terminar a la larga. ¿Por qué? Porque algunos países, el espacio Schengen significa que se eliminaron los controles fronterizos dentro de los estados que forman parte de este acuerdo. Y por excepción, tú puedes retomar esos controles fronterizos. El propio Tratado de Schengen así lo establece. Muchas veces se han restablecido los controles, por ejemplo, para los mundiales de fútbol o la Eurocopa. Se restablecen transitoriamente los controles. Para el caso de la crisis migratoria, algunos también invocaron esto y restablecieron controles. El tema de ahora es que no se transforme en algo transitorio, sino que se transforme en algo permanente. Y eso evidentemente es un riesgo para el propio proceso de integración, porque las fronteras, la falta de controles fronterizos, ayuda al mercado único, que es la base también de la integración europea. Entonces, hay que seguir viendo eso porque es un tema que hay que ponerle mucha atención. Voy a hacer una pregunta que nos envió alguien a través del mensaje directo. Dice, ¿qué se entiende en general y ahora en el caso particular del COVID-19 lo referido al término de vulnerabilidad en el ámbito de las relaciones internacionales? Uy, ese es un temazo, ¿eh? Y no solamente en el ámbito de las relaciones internacionales, sino que a nivel nacional y a nivel personal. Yo creo que una de las consecuencias que justamente está quedando muy en evidencia con esta pandemia es que nosotros, en general, los estados, sobre todo occidentales, las grandes potencias, se sentían de alguna manera invulnerables. Eh, Cuando tú tienes esa sensación, esa percepción de invulnerabilidad, te da una confianza para hacer lo que quieras. Y eso también te permite, al tener esa confianza, en adoptar ciertas decisiones internacionales o incluso nosotros nacionales, porque si nosotros sentimos que nada nos va a pasar, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Viajamos, vamos a distintos lugares, no prestamos mayor atención a distintas cosas, porque nos sentimos invulnerables. Ahora, con esta sensación y esta percepción de vulnerabilidad, evidentemente surge la sensación de miedo. Las personas se angustian, porque cuando uno se siente vulnerable, surgen todos los miedos, y eso es natural en las personas, y es natural también que los estados empiecen a reaccionar y dicen, o sea que sí podíamos ser infectados, sí había algo que iba a atacarnos, que ya no es además que no es la amenaza clásica, no es el tiempo de la Guerra Fría que se estaba pensando en un ataque nuclear, ni siquiera se está pensando en que es el ataque del ejército vecino. O sea, estamos hablando que se sienten vulnerables ante una pandemia y que los estados no le están dando la protección o no están preparados para proteger a la población. Y eso va a tener efecto. Por un lado, hay populismos que se aprovechan de eso. Esta sensación de mayor vulnerabilidad de las personas, que les hace tener miedo y angustiarse, bueno, los populismos lo que hacen es reforzar ese miedo, buscar un enemigo y decirle que ellos tienen la solución fácil, ya sea cerrando fronteras, ya sea desintegrándose con otros, ya sea, hay distintas formas. Que la culpa es del extranjero, la culpa es de esto, porque nunca la culpa es de uno. Entonces,
sí está teniendo efectos a nivel político internacional, como nacional y también respecto a las personas. Vamos a hablar ahora sobre el Reino Unido. ¿Cree que Boris Johnson mantendrá su posición inicial de terminar este periodo de transición a propósito del Brexit el 31 de diciembre o necesariamente esto se va a extender? El plazo ya era, antes de la pandemia, ya era un plazo muy breve. O sea, pretender tener un acuerdo para fin de año y que ese acuerdo empezara a regir el 1 de enero del 2021, ya era ambicioso. O sea, la Unión Europea se lo había dicho muchas veces, que el plazo era muy, muy poco y que los temas son muy complejos para negociarlos en 10 meses, 11 meses, que era el plazo inicial. Piensa tú que todos los tratados internacionales que ha celebrado, los grandes tratados internacionales que ha celebrado la Unión Europea con terceros estados, se han demorado en promedio 7, 8 años en negociar. Con Canadá se demoró ese tiempo y Canadá es un socio relativamente, no es un socio complicado para negociar. Y la Unión Europea nunca ha negociado un acuerdo de este tipo, menos el Reino Unido. Entonces se le dijo 10 meses, muy poco tiempo, pero fue el Reino Unido quien puso ese plazo. Ahora, ese plazo se puede pedir prórroga. Se puede pedir prórroga de hasta por 2 años. Es decir, que siga rigiendo el acuerdo de transición y que durante este tiempo sigan negociando con calma todos los aspectos, sobre todo técnicos, que implican. Pero para eso tienen que pedir la prórroga antes de julio. No sé si el 31 de julio es la fecha específica. Si no piden la prórroga a ese tiempo, ya no van a poder pedir la prórroga después, a menos que lleguen a un acuerdo con la Unión y modifiquen esto. Esto es política, así que se puede cambiar. Ahora, como Boris Johnson ha estado además con coronavirus, hoy día ni siquiera está ejerciendo el cargo, lo está ejerciendo su ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, y además el jefe negociador de la Unión Europea también estuvo con coronavirus y también estuvo todo su equipo negociador en cuarentena. Hoy día recién Michel Barnier, que es el jefe negociador de la Unión Europea, de la Comisión, en nombre de la Unión con el Reino Unido, hoy día recién retomó el trabajo. Y hoy día tuiteó en la mañana temprano que él había vuelto a trabajar y que se estaba poniendo de acuerdo con el jefe negociador del Reino Unido para empezar a ver de nuevo el tema del plazo. Yo veo difícil que que no vaya a haber prórroga. Yo creo que a la larga va a haber prórroga. A propósito del Brexit, el 2020 inició con esta noticia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y varios creían que esta sería la gran preocupación de la Unión a lo largo de este año. Sin embargo, ahora estamos con el tema del coronavirus y esta es la gran preocupación actual. ¿Hacia dónde cree que usted que irán las reformas de la Unión Europea post pandemia? Lo primero es justamente lo que yo te decía, utilizar todos los instrumentos posibles que da las distintas instituciones de la Unión Europea para enfrentar la pandemia. O sea, hay una necesidad de urgencia. Y dentro de eso está desde el presupuesto de la Unión Europea. La Unión Europea estaba en plena negociación del presupuesto. De eso estaban hablando en enero. Es un presupuesto plurianual donde cada estado pone una parte y esa parte que ponen los estados se distribuye en los distintos ítems de la Unión Europea. Estaban en esa negociación porque además este año el presupuesto tenía menos dinero, porque como el Reino Unido se salió y ellos aportaban una parte importante del presupuesto al ser un estado contribuyente neto, tenían que ajustar este presupuesto. Ya había estados que decían que ellos no iban a poner más, otros decían que había que... Bueno, en eso estaban. Hoy día los estados incluso están pensando en que van a poner más dinero para el presupuesto común de la Unión. Esa negociación todavía está, así que hay que ver qué va a pasar con esa negociación. Por otro lado, las instituciones claramente van a tener que reflexionar respecto a qué tan rápido están enfrentando, o sea, están reaccionando a situaciones de crisis. Y ahí van a tener que pensar también qué van a tener que modificar. Y eso también es un tema tanto de burocracia como de competencias. ¿Qué competencias es necesario aumentar en la Unión? ¿O qué mayor colaboración y cooperación debe existir entre los distintos estados? Yo creo que ese va a ser el debate que va a venir inmediatamente después
superada, que no sabemos, nadie sabe cuándo se va a superar la crisis, pero esto va a traer efectos también en el proceso de integración. A propósito de, siguiendo con el tema de la Unión Europea, ¿opina que la Unión Europea debería ser mucho más firme en temas como el Brexit y como lo que está ocurriendo en Hungría? ¿Por qué lo digo? Porque se suele percibir a la Unión Europea como alguien débil o que no tiene una capacidad adecuada de acción. Y otra pregunta, ¿considera usted que actualmente en Hungría hay una dictadura? A ver, frente a la primera pregunta, no sé si en estos momentos la Unión Europea estará pensando en endurecer su posición negociadora con el Reino Unido, porque pese a todo lo que se pueda creer, justamente esta pandemia ha hecho que en la práctica el Reino Unido siga usando incluso instrumentos de la Unión Europea y la colaboración y cooperación con la Unión Europea. O sea, hay muchas cosas que el Reino Unido, en la práctica, sin ser parte de la Unión Europea, sigue actuando con los estados de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, la verdad es que se necesitan ambas partes. Entonces, no creo que vayan a endurecer la posición negociadora, que yo creo que además la posición de la Unión Europea fue bastante dura en su negociación con el Reino Unido. O sea, lo que se logra en el acuerdo es gran parte de lo que la propia Unión Europea puso en el papel. Otra cosa es lo que mediáticamente se trata de proyectar y sobre todo el Reino Unido, Boris Johnson trató de proyectar. Pero fueron bastante claros en algunos puntos que no se dieron y en aquellos puntos que se dieron, bueno, era el momento de llegar a un acuerdo. En el caso de Hungría yo creo que sí tienen que ser más firmes. Y los primeros que tienen que ser más firmes es el propio grupo parlamentario al que pertenece el partido de Víctor Orbán, que se llama Fidesz, que es el Partido Popular Europeo. Pero esto es complicado. ¿Por qué? Porque el partido de Orbán en estos momentos está suspendido del grupo del Partido Popular Europeo. Ellos no han sido expulsados. Y aquí viene un tema complejo, porque, por ejemplo, las autoridades, sobre todo la presidenta Ursula von der Leyen, de la presidenta de la Comisión Europea, ella logró obtener el nombramiento y de la Comisión en general gracias a los votos del Fidesz, del partido de Orbán. Entonces, hay una cuestión política ahí mucho más compleja de lo que uno quisiera creer. Pero Orbán, que ya venía absolutamente adoptando medidas en contra de algunas normas de los tratados constitutivos de la Unión, y por eso había sido cuestionado por la Comisión Europea, hoy día ya pasó todos los límites con la última ley que logró pasar por el Parlamento, que implica que él declara el estado de excepción de manera indefinida, cuando normalmente los estados de excepción, como su nombre lo indica, son transitorios, que además él va a adoptar todas las medidas vía decreto, es decir, que no va a pasar por el Parlamento y no le da la voz a la oposición, y esto claramente rompe con principios básicos de la Unión Europea que están en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Y cuando uno viola esa norma, que dice relación con el Estado de Derecho, dice relación con el respeto de la democracia, los derechos humanos, se puede iniciar un proceso para ser sancionado dentro de la Unión. Y eso es lo que ha partido. Y eso debiera ocurrir. Y claramente, hoy día, podemos decir que Hungría tiene a lo menos, por decirlo de manera diplomática, un Estado autoritario que está rompiendo el Estado de Derecho, que ya lo venía haciendo y que está tratando de impulsar algo que el mismo Orbán ha dicho que él quiere que es su sistema político ideal, que lo llama de una democracia iliberal, fuera del modelo occidental liberal. Entonces, hay una tensión y sí yo creo que la Unión Europea, los Estados miembros, partiendo por el Partido Popular Europeo, debieran ser más firmes con Hungría. Dejando de lado los aspectos políticos que pueden intervenir en esta situación, ¿qué podría llegar a pasar si es que la Unión Europea decide intervenir en lo que está ocurriendo en Hungría? ¿Puede llegar a expulsarse al Estado? ¿Cuál sería el procedimiento? Ya, los tratados de la Unión Europea no incluyen la expulsión de un Estado. Los tratados incluyen la posibilidad de adherirse, aceptar un nuevo Estado. Desde el Tratado de Lisboa existe la posibilidad de que un Estado unilateralmente se salga de la Unión,
que es lo que ocurrió con el Brexit, pero no existe la posibilidad de expulsar un Estado miembro. La sanción mayor es que, después de todo un procedimiento que está regulado en los tratados de la Unión, se sanciona un Estado con la pérdida de voz y voto en el Consejo Europeo. El Consejo Europeo está integrado de todos los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea cuando se adoptan las decisiones más importantes de la Unión. Además, pueden ser presionados vía otras, digamos, otros instrumentos u otras vías, desde el financiamiento a determinadas políticas, etcétera, pero nunca la expulsión. Carlos Vladimir pregunta, ¿el Brexit y la actual crisis pueden ser el puntapié a una posible disolución de la Unión Europea? Yo no lo creo ni en el corto ni en el mediano plazo. No lo sé en el largo plazo. La verdad es que esto es muy dinámico. El término, la disolución de la Unión Europea se ha anunciado tantas veces y no ha ocurrido. Y como yo le decía, todo lo contrario, lo que ha pasado en crisis anteriores es que no solo no se ha disuelto, sino que ha profundizado su integración. Pero eso depende mucho de la dinámica interna de la ciudadanía, cuánto apoyan una mayor integración o no. Por lo tanto, a largo plazo no me proyecto, no sería capaz de decir si es que va a ser disolución o no. Lo que no creo es que en el corto y mediano plazo esto implique la disolución de la Unión. Incluso podría ocurrir, que es una posibilidad, que la Unión Europea avance a distintas velocidades, como ya lo ha hecho, y que haya algunos estados que decían mayor integración, y ellos seguir avanzando en una mayor integración, y otros estados que decían ir más lento o quedarse en algunas políticas fuera. Tal vez eso va a pasar ahora en el corto plazo. ¿Y qué lecciones de momento cree usted que puede sacar la Unión Europea como aprendizaje de esta crisis? ¿Y si esto va a fortalecerla o la va a hacer más débil? Lo primero es que si es que las instituciones que tienen, los procedimientos que tienen, cómo se gestiona la Unión Europea, si realmente están acordes a la rapidez que se requiere para actuar cuando hay eventos de esta magnitud. La Unión Europea partió de 6 estados, hoy día son 27, llegaron a ser 28. Es distinto avanzar y tomar decisiones en conjunto a 6, a 12, a 15, que tomarlas a 25, a 27. Sobre todo cuando los estados además tienen muchas diferencias entre unos y otros. Entonces, primero analizar si es que sus procedimientos son los adecuados como para reaccionar de manera rápida cuando se requiere de manera rápida. Segundo, es lo que yo te decía, analizar qué competencias debieran ser transferidas a la Unión, cuáles debieran seguirse manteniendo los estados o siendo compartidas con la Unión, y cómo avanzar más en la colaboración y cooperación. Porque vuelvo a insistir en el punto, los europeos a la larga saben que dependen demasiado unos de otros. Alemania depende mucho de cuánto consuma o le compren el resto de los estados, porque son estados que exportan, bueno, de hecho, Alemania es quien más ha ganado con la integración, a diferencia de lo que se suele creer que han sido los países del sur. Entonces, es el análisis que tienen que hacer tanto las instituciones como los estados para decir, bueno, por este camino tenemos que seguir. En el escenario post-pandemia, ¿cómo cree usted que va a quedar configurada las relaciones de carácter político y económicas entre la Unión Europea, China, Estados Unidos y América Latina? Son varios escenarios ahí, porque yo creo que se van a reforzar ciertas tensiones en la medida que choquen en los intereses. En las relaciones internacionales, bueno, en las relaciones en general, de todo tipo, pero en las relaciones internacionales en particular, cuando tú tienes intereses comunes, es más fácil avanzar, porque llegas a acuerdos justamente por ese interés común. Cuando tienes intereses divergentes o contradictorios, surge la tensión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que va a depender de qué intereses van a primar en las relaciones entre las distintas grandes potencias. En algunos temas, la Unión Europea con China tienen más en común de lo que puede tener hoy día la Unión Europea con Estados Unidos. Y por eso estamos viendo también cómo los chinos
han entrado en Europa a través de su soft power sobre todo, vía primero el comercio, y hoy día están entrando directamente a través de, qué sé yo, las donaciones de mascarillas, de equipos médicos, o que los mismos médicos chinos están yendo a Milán, vimos las imágenes. Eso es soft power. Bueno, ¿cómo va a percibir la Unión Europea ese soft power de los chinos? Es un tema. Porque por un lado van a decir, sí, necesitamos los chinos, pero por otro lado van a decir, no, pero este es competidor nuestro. Entonces, ahí puede surgir una tensión que se puede reforzar. Con Estados Unidos va a depender mucho quién gane las elecciones en noviembre. Porque evidentemente la visión de Trump, el trumpismo, tenía un sello que ni siquiera tenía el Partido Republicano anterior. O sea, es muy propio de él. Y el enfrentamiento que tuvo con la Unión Europea, en particular con Alemania, con Francia, era muy de Trump, de la política y lógica de Trump. Entonces, depende de lo que vaya a pasar en las elecciones en noviembre, si es que es reelegido o si finalmente es John Biden, eso va a implicar un cambio también en la vinculación con Europa. En relación a América Latina, la verdad es que la Unión Europea incluso había estado un poco ausente o alejada, no ausente, sino que un poco más alejada de América Latina, salvo evidentemente lo tradicional de España, que está muy vinculada a nosotros, Portugal, también por razones históricas, pero en este escenario también la Unión Europea de nuevo va a reforzar ese tema que América Latina también estaba siendo ganada por el espacio, o sea, estaban dejando un espacio que estaba siendo llenado por China. China tiene mucha influencia hoy día en América Latina, y eso también implica una pérdida de influencia de Europa. Entonces, ese escenario yo creo que se va a seguir planteando post pandemia. Y ahí hay que ver, bueno, veamos cómo las tensiones, los intereses contrapuestos, los intereses comunes, van a ir jugando, y ahí vamos a saber cuál es el rol que cada uno va a jugar en este escenario internacional. Ayer el sitio Forbes publicó un artículo que señala qué tienen en común los países con las mejores respuestas de coronavirus, y se señala a las mujeres líderes. ¿Qué rol cree usted que cumplen las mujeres en el marco del COVID-19, sobre todo considerando que los países que han dado mejores respuestas ante estas pandemias son liderados por mujeres? Estoy hablando, por ejemplo, de Angela Merkel en Alemania. A ver, lo primero, quiero plantear una idea en el sentido que si hay una característica en el mundo hoy día, en esta gestión de la crisis, es la ausencia de liderazgo. O sea, cuando han habido grandes crisis, el quien ha tomado siempre el liderazgo y ha empujado al resto ha sido los Estados Unidos. Y eso hoy día claramente no lo vemos, al contrario, Estados Unidos ha dejado un vacío, y después cuando uno empieza a ver los liderazgos en general, hay una percepción justamente de falta de liderazgo internacional. Pero dentro de esta falta de liderazgo internacional, efectivamente, como tú lo señalas, han surgido liderazgos muy interesantes de analizar, y que dentro de ellas están estas mujeres que tú señalas. No todos los liderazgos femeninos han tenido buena crítica, ¿ya? Yo te decía que Christine Lagarde ha sido criticada, Ursula von der Leyen ha sido criticada. Ambas recién han asumido sus cargos, ¿eh? Ellas partieron a fines de diciembre, principio de enero. Pero más allá de eso, ellas han sido criticadas. Angela Merkel, a nivel alemán, ella ha sido muy bien valorada. De hecho, subió a un 75% en la última encuesta de apoyo. Acuérdense que Angela Merkel estaba siendo muy golpeada, incluso se pensaba que iban a haber elecciones anticipadas porque su coalición estaba muy golpeada, su partido había perdido elecciones regionales importantes, pero sin embargo, su liderazgo hoy día en la gestión de la crisis ha sido muy bien recibido por parte de los alemanes y ha subido en su valoración. Sin embargo, a nivel europeo, ha sido criticada por un importante sector, justamente por esa falta de solidaridad que hablamos al principio con el tema de los coronavirus, ¿ya? Entonces, coronabonos. Entonces, ahí hay un rol. Y de los otros liderazgos son súper interesantes porque efectivamente si hay algo en común que tienen todas ellas, y sumada a la primera ministra de Nueva Zelanda, sumada también al caso de la primera ministra en Islandia, sumada también con la presidenta de Taiwán, que son los casos que se han mencionado,
eh, efectivamente han tenido una forma de liderazgo distinta, que más allá de los números, si es que lograron aplanar la curva, no la lograron aplanar, ha sido un liderazgo que ha dado confianza a su población, han sido muy empáticas, han utilizado un lenguaje y una forma de acercarse a la ciudadanía muy distinta a lo de otros líderes, y eso ha dado un sello distinto. Un ejemplo es, por ejemplo, que la primera ministra de Nueva Zelanda declaró en un momento oficialmente que el conejo de Pascua era una labor esencial y por lo tanto no sometía a las restricciones de la cuarentena. Manda un mensaje muy empático a los niños. La primera ministra de Noruega se da cuenta que los jóvenes no se informan por los medios tradicionales. Entonces dice, bueno, ¿de qué forma le voy a pasar el mensaje que hay que cuidarse, que es necesario respetar las normas del confinamiento? Bueno, utilizó a influencers y recurrió a ellos. Hizo una conferencia de prensa directa hablándole y teniendo preguntas de los niños y niñas, solamente dejando fuera a los adultos. Entonces, han tenido ciertos sellos que lo que logran transmitir y proyectar es confianza, es empatía, es cercanía, es que la gente sienta que hay alguien que está liderando para darles protección. Y esto quiero decirlo, esto es hoy día en esta primera etapa de la crisis, porque no sabemos cómo va finalmente a evolucionar, no sabemos si realmente todas las políticas adoptadas por estas mujeres van a producir los efectos esperados, pero en esta primera etapa efectivamente están demostrando un sello más de protección y contención que liderazgos masculinos no han logrado de la misma manera proyectar. A propósito de la importancia del lenguaje para acercarse a la ciudadanía, el presidente Piñera el fin de semana agradeció a las Fuerzas Armadas que han colaborado en proteger mejor nuestras fronteras para evitar que a través de la inmigración ilegal podamos estar trayendo a nuestro país la contaminación o la infección del virus que nos está atacando. ¿Qué opinión tiene respecto de estos dichos? Lamentable, dichos más encima en ese contexto. Primero porque nosotros sabemos que el virus no tiene fronteras. Y el virus llegó además a nuestro país no por inmigrantes ilegales, llegó por turistas. Y por lo tanto, hacer ese vínculo, ese link entre inmigración ilegal y virus, me parece un desacierto total. Eso es lo primero. Lo segundo es que justamente lo que requerimos los estados para poder finalmente tener una buena gestión de la crisis es mayor cooperación. No es cerrar las fronteras de una manera permanente y no es esa desconfianza con el extranjero, menos aún con el inmigrante, porque ya sabemos que el inmigrante y el refugiado por distintas causas se mueven y la inmigración ha existido siempre en el mundo. Entonces, ojo con esos mensajes. Yo hoy día a la mañana, justo antes de la entrevista, leí un artículo que salió publicado en el Diario Confidencial, ya había leído otras noticias en el mismo sentido, en que hoy día en Alemania, sobre todo en el estado de Baviera, los sirios que fueron acogidos el año 2015 para la crisis, muchos de ellos tienen preparación médica, tienen conocimiento en salud, y hoy día el estado de Baviera le está pidiendo a esos refugiados sirios que los ayude en los hospitales. Hoy día esos sirios que llegaron en condiciones tan dramáticas, cuando Angela Merkel abrió la frontera justamente y acogió a ellos y que tuvo además un impacto político, un golpe muy fuerte para la propia Angela Merkel, en un estado como Baviera, el más rico de Alemania, donde además subió mucho Alternativa para Alemania, este partido ultraderecha contrario a la inmigración, resulta, mira la paradoja, que hoy día es el propio Estado, la asociación médica que le está pidiendo a los sirios con conocimientos médicos que vayan a ayudar al sistema público alemán que necesita hoy día tener a gente preparada para atender a los enfermos alemanes que están llegando. Entonces, ojo con estos links tan fáciles que se hacen entre inmigración, amenazas, cierre de fronteras. Es mucho más complejo el fenómeno como para simplificarlo a tal extremo
de hacer ese tipo de declaraciones. Y ya para ir terminando, una última pregunta. Posibles escenarios políticos internacionales post pandemia COVID-19. Declive del multilateralismo, amenaza a la globalización. ¿Qué opina usted? Uy, ese es el gran debate que los especialistas en el área están llevando hoy día. Yo hoy día todavía no me atrevo así a proyectar con seguridad qué va a pasar. La incertidumbre es tan grande, pero efectivamente, como tú señalas, a ver, ¿qué escenarios pueden ser? Digamos, grosso modo. Primero, efectivamente, una desglobalización, un repliegue en este intercambio en muchas dimensiones, porque no es solo comercio, y que puede haber una desglobalización, es una alternativa, un reforzamiento del Estado-nación, un debilitamiento del multilateralismo, como tú señalas, y más una relación más casi siglo XIX en algunos temas, o principios del siglo XX, pero también tú puedes proyectar un escenario desde otro punto de vista. Primero, que al final los estados se van a dar cuenta que para poder salir de desafíos tan grandes como este, como el cambio climático, como el narcotráfico internacional, el terrorismo internacional, se requiere lo multilateral, se requiere la colaboración internacional. A nivel de Estado-nación, no van a frenar ni la inmigración ilegal, o la inmigración, digamos, en general, ni el terrorismo internacional, ni las pandemias, no tiene fronteras. Necesitan la colaboración. Tal vez algunos aspectos van a sufrir un retraso o un repliegue en lo que dice relación con los intercambios, pero tal vez pasado una etapa de impacto, se realicen desde otra forma. Y eso no va a implicar menos interacción, tal vez implique más interacción. Entonces, está todo abierto, hay mucha incertidumbre, hay que ver cómo van reaccionando los estados y las poblaciones a esto, y sobre todo qué tan rápido salimos de la pandemia. Y eso, la verdad es que ustedes han visto los especialistas que nadie tiene claro cuándo vamos a salir efectivamente de la pandemia. Bueno, Paulina, ya estamos en el tiempo. Te agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. También le agradecemos a quienes nos estuvieron viendo y le recordamos que el día jueves 16, es decir, este jueves, a las 6 de la tarde, vamos a estar con Jaime Baza a través de nuestro Instagram, y el día sábado 18, a las 6 de la tarde también, vamos a estar conversando con Mirna Chilinder. El domingo también vamos a estar publicando quiénes son las y los invitados de la próxima semana. Así que muchas gracias, Paulina, y gracias a los que nos vieron. No, gracias a ustedes y que estén muy bien y que les vaya bien con las otras entrevistas. Gracias. Adiós.